¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Plan A. En la Argentina, en Rosario especialmente, estamos atravesados por un serio problema, el de las adicciones, las drogas, la violencia que esto genera, los delitos que se cometen. Mucha gente piensa que hay una vinculación muy íntima entre estos aspectos que acabo de mencionarles. Consumo de drogas legales. ¿Qué repercusión tiene en aquel que lo hace, en aquel que consume? ¿Por qué el delito? ¿Cuándo aparece? Luego vendrá Juan Junco para hacernos pasar un buen momento aquí en Plan A. Tenemos especialistas para el primer tema de aquí y también del exterior a propósito de un congreso que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario. Pero vamos a ir poniendo las cosas en orden, ¿les parece? El primero de los temas de hoy lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web. Esta es la dirección, primerosalud.com.ar, y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 527 3871. Primero, medicina privada, la vida en orden. Y asegurado, la salud con Primero. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos al informe porque realmente en estos momentos en que la gente sale a la calle reclamando seguridad, justicia, cuando se analizan las causas de este momento, de tantos delitos, de homicidios, aparece el tema del narcotráfico, del alto consumo. Lo vamos a analizar desde el que consume, sin estigmatizar, pero a ver cuáles son las causas y cómo se puede prevenir, porque evidentemente solo con el Código Penal no alcanza para restablecer un individuo que ha caído en las adicciones. Informe y a participar todo el mundo porque es un tema que a todos nos afecta. La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia física o psicológica de sustancias que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central, produciendo alteraciones en el comportamiento. Con el consumo de droga o alcohol aumentan la agresividad y los hechos violentos. No es novedad que la mayoría de los delincuentes son adictos y que muchos de los delitos persiguen el fin económico necesario para sostener la adicción. La adicción y el delito no son causa y efecto, sino parte de un contexto en el que participa la exclusión social y la pobreza. Según la UCA, más de 200.000 familias en Argentina están afectadas por una adicción severa y solo un 15% recibe tratamiento psicológico médico. El resto no recibe atención por su problemática y la adicción se agrava. ¿Cómo prevenir las adicciones en los jóvenes? ¿Cómo impedir que un adicto llegue al delito? ¿Qué tratamientos ofrece el Estado para recuperarlos? Ahora en Plan A, adicciones y delitos, drogas, alcohol y violencia. Muy bien, está el especialista en terapia familiar Carlos Ramírez, especialista colombiano a propósito de este congreso que les mencionaba, el doctor Fernando Mamani, boliviano, especialista también, investigador de estos temas del consumo, de una sociedad en consumo en general, para analizar el fenómeno de las adicciones, y nuestro conocido doctor Luis Ferriño, médico psiquiatra, especialista en adicciones y que nos acompaña desde hace muchos años analizando este fenómeno que va increyendo. Laura Favaré, como periodista del diario La Capital, con nosotros. Luli, buenas noches, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Tema candente y preocupante. Sí, la verdad que sí. Y doctor Ferriño, antes de empezar el programa me comentaba que desde el año 84 aproximadamente trabaja con el problema y estamos peor que hace 20, 30 años, ¿no? Esto va agravándose, la situación de las adicciones, la violencia que esto genera, Luis. Hay un mayor consumo, hay un policonsumo de sustancias y cada vez son chicos más chicos los que acceden a consumir determinado tipo de sustancias. Claro. Y bueno, el tema de la violencia es un tema que va paralelo, pero que de todas formas tiene más que ver con lo violenta que es la sociedad nuestra. Es decir, ya hubo un momento donde pensamos que el problema era el consumo de droga y la violencia. Ahora esos 200 o 300 que estaban gritando mátenlo al que le robó al carnicero, no eran adictos, es decir, eran parte y golpeándolo porque lo mataron, es decir, lo lincharon. Entonces estamos con una situación de violencia que en todo caso el que murió, supongamos, en el peor de los casos, supongamos que el que murió era un adicto, pero los que lo mataron eran vecinos comunes, sí, de un barrio de Buenos Aires. Claro. Es decir, está muy complicado. Hay una sociedad violenta. Hay una sociedad violenta, un contexto con un altísimo índice de exclusión social, altísimo índice de exclusión social. Uno
si sobrevuela esta ciudad, digamos, si viene en un avión y mira esta ciudad, se da cuenta que está rodeada de un círculo no de pobreza, de miseria más que de pobreza. Ajá. Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ver después con la aparición de la violencia, con la aparición de determinadas cosas, y la droga es el condimento que viene a ponerla, Bien. vamos a ser metafóricos, la cereza del postre. Pero es así. Lamentablemente, el doctor Ferriño de la Fundación Nazaret, que hace muchos años trabaja en rehabilitación, está dando su aporte y también su experiencia. Y en Colombia, Carlos, que hablamos del fenómeno de Pablo Escobar, de un país atravesado por el narcotráfico, por el delito, por los homicidios. ¿Cómo resolvieron? ¿Cómo está hoy Colombia? Bueno, Colombia estamos en una transformación que no ha sido fácil durante todos estos años, entender las situaciones sociales, las oportunidades que se han dado. Claro. Definitivamente comparto la posición del doctor Ferriño. Sin embargo, es importante reconocer que el sujeto en alteración psíquica bajo los efectos de la sustancia, sí, ¿cierto? Tiene más posibilidades de generar un estado de violencia, ¿verdad? Ajá. Cuando el yo que regula el impulso del individuo no opera, entonces el individuo opera desde el reptil, es decir, desde lo emocional que es, me ofendes y reacciona de forma inmediata, ¿verdad? ¿Y cuándo se transforma en violento, Carlos, aquel que ha caído en una adicción? ¿Qué es lo que genera que sea agresivo, violento y hasta pueda matar? Pensaba en la metáfora precisamente de qué fue primero, si el huevo, la gallina, si lo uno lleva al otro, ¿cierto? Claro. No es fácil, pero es decir, hay individuos. Y se dice, ¿cómo saber si un individuo es adicto? ¿Es cierto? Entonces te dan unas características, y entre las características está la violencia, está la deshonestidad antes del consumo, ¿cierto? Sí. Y cuando aparece el consumo se tiende a que eso se agrava o claro, se hace más evidente, ¿cierto? Y entonces yo puedo ser un agresivo en cuanto a manifestaciones violentas del hablar y del expresarme al otro. Sí. Y luego con la sustancia puedo ser más el ataque y más la agresión al otro. Ahora, ¿verdad? Carlos, eso depende de la personalidad del adicto. Digo, cualquier adicto puede agarrar un revólver y delinquir después de haber consumido cualquier tipo de drogas o algunas drogas en específica. En especial, o sea, hay algunas drogas que inhiben mucho más a la persona. Sin embargo, cuando hay una alteración en la estructura del cerebro, está la ausencia del yo y podrías hacer mil cosas. Digo, porque a lo mejor son mucho más vulnerables las personas de origen más humilde, que, bueno, tienen necesidades, entonces después de consumir delinquen. A lo mejor no es lo mismo un adicto de clase media. Bueno, en nuestro caso se ha comprobado de que, primero, la adicción hay que tratarla como una enfermedad que afecta sin discriminación, digamos, en cuanto psíquicamente no importa si sos un extracto alto o un extracto bajo, ¿cierto? Cuando ya la sustancia está en el organismo, opera en un organismo, ahí no hay dependencia de que es que tú eres más pobre o más. Lo que hablamos es, a nivel social puede haber una vulneración. Ahora, en el caso de Colombia, hemos observado cómo las clases altas han sido fuertemente afectadas por el consumo. Lo que pasa es que no han sido evidenciadas, han sido más tapadas. Y además tienen otra forma de contención. Además, Tienen los sí, recursos claro, económicos correcto, para tratar una Pero, enfermedad. que acá hay algo bien importante. Aquí se dice mucho, aquel de las capas más humildes, el pobre, sale a robar para comprarse droga porque ya se quedó sin dinero. Sí. Y eso lo hace agresivo, violento. Sí. Incluso, se dice el dicho, matar por un par de zapatillas. Sí, es verdad, pero también están en la persona de recursos amplios. Seguro. Que también hace actos delictivos, Claro. ojo, incluso sin necesitarlo, porque eso se vuelve un componente más a lo que nosotros llamamos el viaje de la droga, ¿cierto? Es decir, ya consumí, tengo dinero, pero necesito más adrenalina, y qué más que ver mi víctima temorizada, y que me genera más adrenalina en el ser. Sí, sí. Luis, Fernando, ¿cómo ve este fenómeno? Desde Bolivia, con su experiencia, con sus estudios, ¿cómo lo ve? Nosotros vemos la violencia particularmente, no solamente la acción física, Sí. sino hay muchas formas de violencia. Ajá. ¿Por ejemplo? La discriminación, por ejemplo, Claro. la discriminación. Y si nosotros vemos la sociedad moderna, esta civilización moderna, Sí, está en una lógica de una competencia, y la competencia es violencia. claro. Entonces, en ese contexto, desde Bolivia, por ejemplo, nosotros hemos visto el proceso republicano no resolvió temas muy importantes como es la violencia, por ejemplo, Claro. que se va acentuando. Entonces dijimos, este es un problema estructural, no es un tema de lugares, de regiones, etc. Sí. No, es un tema estructural de cómo se está conformando esta sociedad que es violenta. Sí. Es violenta y por lo tanto ahora, ¿cómo estructuramos un encuentro saliendo de la competencia?
Entonces, en ese contexto hemos emergido desde la concepción ancestral, desde la cosmovisión andina, que tiene elementos fundamentales, virtudes y principios fundamentales que sirven para poder rearticular este individualismo extremo de competencia que nos ha asumido la modernidad a la práctica comunitaria. Es decir, amplía y coincide en un punto con Luis cuando dice el fenómeno es mucho más problemático y tiene que ver también con el consumo, con el confort, con alcanzar objetivos económicos, materiales. Correcto. Si por ejemplo vemos hoy día, ¿qué dice la modernidad? ¿Cómo ve al ser humano la modernidad? Ve como un ser consumista, nada más. Claro. ¿En qué nos ha sumido el mundo moderno? En querer consumir, en comprar, en tener más. En eso estamos sumidos todos. Entonces, pero ¿por qué justamente en este marco de violencia y en este marco de consumo, los chicos cada vez, como decía el doctor, más chicos, empiezan a consumir algo que les va a hacer mal? Que a lo mejor, que tal vez lo saben porque lo han escuchado, porque les han dado charlas, y sin embargo lo mismo el alcohol, la marihuana en concreto, diríamos desde muy chicos, cuando todavía el cerebro además no está totalmente formado, y ellos ya entran en ese mundo. Es una secuencia, en un proceso. Es que la lógica en la que estamos nosotros sumidos, la lógica en la que estamos inmersos todos, es una lógica de competencia primero. Se da énfasis al individualismo, al yo individualismo desarticulado de alrededor. Entonces, obviamente, el niño, el joven, donde se ve más profundamente, quiere tener más, porque tú prendes la televisión, escuchas la radio, lees el periódico, dice, tienes que comprar esto, tienes que tener esto, porque eso te da nivel, te da estatus, te da el consenso social, la aprobación social. Y por lo tanto empieza todo un proceso de esa competencia para tener más. Está claro. Y Luis, ¿qué le responderías a Laura? Por ese proceso que se inicia con un cigarrillo, de ahí se pasa un porro, el alcohol, y va increyendo hasta, bueno, desastre. Yo creo que vos pusiste el dedo en el centro del ventilador, que es el problema del alcohol. Porque ese es el problema que está invisibilizado y porque sacado de contexto. De entrada a... Porque en realidad la primera droga que la gente... Claro, por eso a veces uno puede discutir si la legalidad va a resolver algún problema, si la legalidad nos ha dado el problema más serio. Porque hay una ley también que dice que el alcohol, que los menores, que de 18 años, todo es mentira, todo es un verso. Ahora bien, el alcohol ha perdido, un poco asociado a lo que él decía, el alcohol ha perdido el contexto que tenía como una bebida de un momento de compartir socialmente. Eso era el alcohol, para eso servía. Hoy, el alcohol se ha convertido en el ingrediente fundamental de la fiesta, es decir, alcohol y violencia son, digamos, constitutivos de la fiesta. Sí, Luis, pero a lo mejor no delito, porque sí escuchamos que una persona que consumió o cocaína o otra sustancia delinque, pero muy pocas veces escuchamos que a lo mejor una persona que tomó de más o que fumó cigarrillo o tabaco delinque. No, el que fuma tabaco, y yo soy un fumador, un ex fumador que quisiera seguir fumando, porque les aclaro que lo extraño horror y hace 15 años que no fumo, porque en realidad la droga más adictiva es la nicotina, ¿no? Esto es otro problema, pero no, un fumador agrede en todo caso, se agrede a sí mismo y agrede a los fumadores pasivos, es otra cosa. Ahora, el alcohólico agrede. El que fuma marihuana, la mayoría no agrede, algunos también agreden, depende de cómo te pegue lo que consumiste y en qué momento estás vos y qué le vas a poner vos a esa sustancia, digamos. Es decir, hay tipos que son agresivos y si consumen cocaína se van a poner 10 veces más agresivos. Ahora, Luis, ahí vamos, porque hoy lo estamos vinculando con las adicciones y con la agresividad y los delitos. Hay una acción de estas drogas en el cerebro y muchas veces he dicho que afectan los frenos inhibitorios. Sí, ¿Por qué? ¿Qué digo? Y a eso quiero ir. ¿Qué explicación encontramos a que se mate por nada? Y muchos investigadores dicen, pero ese chico o ese delincuente estaba drogado bajo los efectos de sustancias. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa en el cerebro? Está bien, vamos a suponer que algunos desencadenan porque no todas las drogas son iguales. Algunas desencadenan, digamos, reacciones más violentas y son estimulantes, otros son depresores. O hay otras drogas que son alucinógenas y que entonces te pueden poner en una situación de hacer una barbaridad sin querer hacerlo porque está viviendo en un mundo de fantasía. Sí. Todo eso es cierto. Pero a mí lo que me preocupa es la estigmatización del adicto, ¿no? En este sentido, este señor carnicero que le robaron, que usó el auto como arma, porque
Salió, agarró el auto y lo pisó al ladrón. Es decir, después lo pisó de nuevo y después la gente lo mató. Ese señor no estaba bajo los efectos de droga. No, una reacción. Estaba defendiendo un bien material. Ahora, mi pregunta es, y un poco asociándome con lo que él planteaba, ¿qué bien material vale la vida de una persona? Es decir, entonces, si hay un estado general de violencia, entremos a ver cómo acomodamos, porque acá hay que acomodar los melones en el carro, como dice el refrán. Si no acomodamos los melones, están todos mal puestos. El problema es que tenemos que, digamos, ir diferenciando las cuestiones. Es decir, no todos los que se drogan son violentos, ni todos los que son violentos se drogan. Es decir, esta es la primera cuestión. No pero todos, digo, la droga incentiva, la droga acentúa desinhibe la agresividad, porque claro, para que quede claro, después claro, sí, no, ahora, es, sí, no es posible ni generalizar ni estigmatizar. Ahora, vos fíjate una cosa. En los lunes se suele leer en el diario, aparte de los que mueren a balazo, los que mueren en reyertas familiares, en fiestas familiares, en fiestas entre vecinos, que uno le pega al otro, alguna puñalada por ahí, hasta todavía tenemos algún duelo criollo reeditado en este siglo, ¿no? Porque, es decir, bajo los efectos del alcohol también se ponen violentos a determinado tipo de personas porque no les funcionan los mecanismos inhibitorios. Ahora, yo lo que quiero... Ahora, una persona sin alcohol, sin droga, ¿mata por un celular? Digo, o en la mayoría de los casos hay este componente del cual estamos hablando. Hay más posibilidad de que alguien que esté drogado mate, pero una persona mata por un celular. Una persona... A ver... Ustedes vieron, ustedes ven televisión por el trabajo de ustedes. ¿Ustedes vieron el tipo que se bajó del auto, empujó a un indigente en la calle, lo tiró al suelo? Es decir, ¿lo mató? No, no lo mató. Pero no lo mató porque no lo mató. Es decir, porque si el tipo en vez de caer sobre la vereda, cae sobre la pared, muy probable que se rompa la cabeza. Son cosas que se ponen de moda, empujar a la gente, desvalida. Bueno, sí, y se trata de un deportista encima, lamentablemente. Lo un cual rápido. demuestra... los vecinos que lincharon al delincuente hace 2 años. Claro, en un y barrio bueno, en acá Buenos de Aires al Rosario. del carnicero lo linchó la gente. Es decir, el tipo no murió del atropellamiento, murió después. Hay que matarlo. Es decir, Bien, ustedes escucharon esa frase, hay sí. que matarlo. Es la sociedad que sea violenta. Y ahí Es llegamos a tremendo, una conclusión. La violencia es generalizada, la sociedad está más violenta, reacciona como antes no lo hacía. Pero volveremos sobre el tema del adicto. Digo, para curarlo, ¿sirve la cárcel? ¿Y la prevención ha fallado en todo este tiempo? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos antes que lo más grave ocurra? Esto es la muerte en ocasión de un robo, de aquel que roba drogado y que no tiene ningún tipo de control. ¿La cárcel es la solución? No, absolutamente no. Lo desarrollamos luego, ¿les parece? Y ustedes pueden participar, de hecho lo están haciendo y durante la semana hemos recibido mensajes, preguntas sobre este tema, adicciones, sociedad violenta, agresividad. Allí están los mensajes en la pantalla. No dejen de hacerlo a través de @PlanaTV en Twitter, PlanaTV a través de Facebook. Brevísima la pausa y seguimos debatiendo.